llamaban tierra adentro, la pampa y la cordillera. Después fueron campo afuera, porque las palabras pesan. Con esas cosas empiezan a vaciarnos la cesera. 9 pasaron de la hora 11, continuamos en ¿Y vos qué pensás? En 102.7 Radio Tortuga. No hablan del común destino. Y la cortina ya lo está indicando, estamos recibiendo al politólogo Aurelio Argañarás, a quien le damos la bienvenida. Hola Aurelio, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué tal, María? Buen día. Buen día a todos. Bueno, antes de nombrar, de contarle a la audiencia, a quienes nos están escuchando, cuál es el nombre de tu cortina, vamos a decir, porque acá, bueno, nos están diciendo de, bueno, lo que has compartido, ¿es en tu blog, Aurelio? No, en Facebook. En el muro de Facebook. En el muro de Facebook, breves aguafuertes de la visita de Su Majestad Obama. Bueno, muy interesante todo lo que allí, en cierta manera, haces una descripción de, bueno, cómo ha sido recibido, ¿no? Y el presidente de Estados Unidos aquí en su visita al país. Y podemos decir también que mucha gente está ahí, digamos, compartiendo, comentando esto que vos has puesto en tu muro de Facebook. Bueno, vamos a leer un poquito, ¿puedo, Aurelio? Bueno, léelo, sí. Sí, es un poquito nada más, sí. Primero dice una de las aguafuertes, el virrey Macri, como corresponde, no buscó traductor, ya que si bien no habla muy bien el castellano, es hábil en inglés, su idioma adoptivo, y se comienza así las aguafuertes, Aurelio. Bueno, es para tomarlo un poco con humor el asunto o sea, obviamente es una crítica, pero digamos está hecha con un costado humorístico. Exactamente, bueno, la ironía ahí está muy presente. Bueno, lo podemos invitar a todos los que nos están escuchando a, bueno, que vayan a Facebook, Aurelio Argañarás, es el Face tuyo, y allí van a poder, bueno, ver, hay varias, y muy interesantes, por cierto, hay mucha gente. Dice Esther Aguilar, un gusto siempre tan claro y conciso, señor Aurelio Argañarás, abrazo. Bueno, hay muchos comentarios acá, impecable, dice otro, Bueno, muchos comentarios hay allí en estas aguafuertes que ha, bueno, posteado Aurelio en su muro de Facebook con respecto a la visita de Obama. Bueno, ya haciendo el comentario esto al respecto, pasamos ahora sí a la columna de los sábados aquí en ¿Y vos qué pensás? En 102.7 Radio Tortuga, a lo cual Aurelio ha titulado Sacrificarse por el país. O el capital. Tú dirás, Aurelio. Bueno, el título tiene relación con una especie de muestreo con recursos caseros, con el sistema de relaciones, amigos y demás conocidos. El boca en boca, digamos. El boca en boca, digamos, ¿no? Sí. Que nos ha permitido advertir que en este momento hay una cierta cantidad, no creo que se pueda dimensionarlo eso, de conciudadanos que votaron por Macri y que ya han sufrido de algún modo, o en cierta medida, sus medidas. Las han sufrido como un achicamiento de los recursos con los cuales disponían, de su bienestar personal, de sus perspectivas, digamos, de laborales o económicas en general. No es casual, lo decíamos en la columna del sábado anterior, que la preocupación por perder el trabajo haya pasado a un primer plano, dejando atrás las preocupaciones por seguridad.
O sea, hay un clima de preocupación por el destino personal en este momento que no se advertía, y no estamos con esto haciendo oficialismo hacia Cristina, que no se advertía en el gobierno anterior. Porque justamente la preocupación por seguridad era mayor que la preocupación económica, porque, bueno, la gente sentía que el trabajo estaba de alguna manera asegurado. Así es, sí. Bueno, de este muestrario, yo quiero traer acá algunas muestras, y en tal caso que los oyentes no tomen esto como una especie del que habla desde la verdad, sino que por sí mismos chequeen, digamos, esta especie de impresión recogida por nosotros en sus propios ámbitos de actuación o de vida social. Por ejemplo, tenemos un caso de alguien que sostiene que sí, había una especie de mayor soltura económica en la situación anterior, pero que eso era algo artificial y indebido de alguna manera. Sí. Esta persona lo sintetizaba con la frase, que es una frase para la historia: no puede ser que un tipo como yo pudiera viajar a Europa. Sí. O sea, siente que no se lo merecía, que estaba fuera de su horizonte socioeconómico. Después, estamos hablando de personas empleadas, ¿no? Estamos hablando de personas reales, de empleados o pequeños comerciantes, ¿no? O emprendedores. O emprendedores, sí. O emprendedores que sí consideraban que digamos, en su historia de vida habían hecho cosas en estos años que estaban fuera de sus planes o de sus perspectivas o de las cosas que concebían como posibles, claro, en años anteriores. Como que no les correspondía. En algunos casos, gente que digamos que nunca había pensado que iba a poder tener un 0 kilómetro y lo adquiría. Y consideraba que eso o no le era debido, o en tal caso era solamente el fruto de una especie de viveza, digamos, por haber manejado los asuntos personales y no tenía nada que ver con el contexto general y con las políticas que se promovían desde el Estado. Sí, a veces estaba la respuesta así fácil, de decir, me lo gané trabajando. Bueno. O ante muchísimas circunstancias que uno ve, ¿no? Que ante ser interpelado decir, antes podías hacer esto, y bueno, dice, me lo gané trabajando, lo hice trabajando. Nadie discute eso, ¿no? El tema es si antes un sueldo te permitía, ¿no? La capacidad de tu sueldo, ¿hasta dónde te permitía? ¿Solamente comer o tenías acceso a otras cosas, ¿no? Me parece que también se pueden causar por ese lado. Bueno, ya que lo mencionas, yo, digamos, recuerdo, esto no lo tenía pensado para el programa, pero recuerdo que yo trabajé algunos años durante el proceso en Citroën. Y recuerdo que había una referencia de eso dentro de Citroën, estoy hablando de los Citroën de la década del 70, no de los Citroën actuales, ¿no? Había una referencia acerca de cuántos sueldos hacía falta para comprar un Citroën 0 kilómetro. Y era muy claro cómo, digamos, se había, desde la cantidad de sueldos que hacían falta, no lo recuerdo exactamente, pero en el 73, por ejemplo, hacían falta 7 sueldos. Y en el 77, que es cuando yo estaba en Citroën, después del golpe militar y después de la catástrofe económica que había traído, hacían falta ya 11 o 12 sueldos. Entonces, estas cosas creo que son patrones para poder medir realmente qué es lo que ocurre con el poder adquisitivo de cada uno. Y ese poder adquisitivo tiene que ver con políticas económicas. Nadie niega que la gente se esfuerza por ganarse el dinero, por ascender en el trabajo y por otras cosas. Pero uno puede, remar mucho, pero si va contra una corriente muy fuerte, es
muy probable que el bote esté parado en un punto, digamos, claro. y apenas logre, con el mucho trabajo, mantener la subsistencia. Bueno, otro caso tiene que ver con la destrucción, porque prácticamente creo que no se ha derogado, no se ha resuelto formalmente que no existe más, pero no existe más, en los hechos no existe más el procrear, con alguien que, digamos, habiendo sido beneficiado por el sistema de procrear, dice, sí, es verdad, no hay más procrear, pero es que el procrear existía porque se mal usaba el ahorro de los jubilados. Bueno, ese es otro ejemplo. Yo no sé si eso proviene porque uno no tiene posibilidades de seguir todo lo que hace y difunde la prensa venal, digamos, que es casi toda la prensa, pero no sé si proviene de la prensa, pero en tal caso es notorio digamos, que expresa una ignorancia sobre lo que se puede hacer con los fondos previsionales. Los fondos previsionales no se pueden guardar en una cajita hasta que el jubilado se jubila y entonces empezar a sacar plata de la cajita y con eso pagarle. En cualquier sistema, sea como era el del FGTP privado o en los sistemas estatales, se le da un destino, digamos, a ese dinero para que produzca réditos, sostenga su valor y permita solventar el conjunto del sistema. Pero convengamos, Aurelio, que en el caso de las AFJP no tiene que ver con que ese dinero que aportamos todos los trabajadores vuelva a la comunidad, sino en las AFJP es distinto el manejo que se hace. No, por supuesto, pero digamos, sí. nunca se trata de meterlo en una cajita. Entonces, no. La diferencia está en que en las AFJP el dinero se canalizaba como dinero muy barato hacia las grandes empresas y en el caso con beneficios para el sistema profesional muy dudosos, y la prueba más categórica es Chile, donde la jubilación promedio está en el orden de los $80. Sí. O sea, es un sistema que realmente, digamos, roba la plata previsional para fines privados y sostiene un sistema con beneficios miserables para los que han aportado. Es un choreo en gran escala. En cambio, bueno, el sistema previsional del Estado, como lo probó en su oportunidad, la medida de volver al órbita estatal los fondos de la FJP, que fueron una medida saludada por todos los sectores trabajadores del país, porque ya estaban advirtiendo que en realidad su dinero iba a una especie de barril sin fondo. ¿Y cuántas veces pasaba, Aurelio, te interrumpo un segundo nada más, sí, que alguien llegaba a la edad jubilatoria, habiendo hecho todos sus aportes, y tenía que contratar a alguien, a un gestor, a un abogado, para poder obtener su jubilación? Así es. Y hubo mucha gente que, no sé, pasaba otra vida y no lo lograba. Así es. Hagamos una lectura clara de un antes, ¿no? Entonces, en realidad, este comentario sí, es un comentario que niega y contradice los hechos tal como son, porque en realidad el utilizar el dinero del sistema provisional para promover un sistema, un plan como Procrear, no solamente no usa mal el dinero de los jubilados, sino que lo usa de la mejor manera posible, porque al mismo tiempo que está dándole a una porción del pueblo argentino, de la juventud sobre todo, la posibilidad de acceder a una casa, al mismo tiempo está generando movimiento económico. Al generar movimiento económico genera empleo. Al generar empleo, incrementa la recaudación previsional, alimenta el sistema previsional. Y como si eso fuera poco, le da a la inversión una devolución futura absolutamente cierta.
O sea, es beneficioso por todos lados. Que el dinero de los jubilados, como se dice, se canalice hacia hacia un destino productivo, directamente productivo y beneficioso para el conjunto de la economía popular, y no para que obtengan, en lugar de tener que acudir a los bancos, obtengan un sistema de fondeo barato, empresas como Techin, como la cementera, digamos, como los bancos, porque por algo, digamos, el gobierno pudo, como papel prensa inclusive, porque por algo el gobierno pudo nombrar directores en una cantidad importante de empresas, porque justamente esas empresas se habían visto beneficiadas con la recepción casi gratuita de fondos previsionales. Bueno, otro caso, y con esto, digamos, debe haber muchas variantes, pero con esto cerramos la parte de los casos, estas son personas reales, las cuales obviamente no podemos nombrar. Otro caso es el de alguien que dice, sí, me disminuyeron las ventas, pero lo que se está haciendo era necesario para el país. Sí. Bueno, con esta misma idea, otra persona, digamos que una especie de empresario o emprendedor, digamos, reciente, dice, no puede ser que yo, que era una empleada, me pusiera a fabricar cartucheras y en pocos años tenga una empresita, 3 empleados, un auto 0 y esté haciéndome la casa. Ahora se me están cayendo las ventas y según mis clientes, los padres dicen, el nene va a tener que usar la cartuchera del año anterior porque no alcanza para comprar todos los años una cartuchera. Ahora, esta persona considera que eso está bien, que digamos que lo que le ocurre a ella como perjuicio en las ventas es algo que, si bien la está dañando, es necesario para salvar el país. Es necesario para salvar el país. Sí. Bueno. Y así son muchísimos ejemplos. Yo creo que eso está poniendo de manifiesto un momento en la elaboración de lo que está ocurriendo en el país, en la conciencia política de un sector de la sociedad. Como si fuese, digamos, un momento de transición entre el momento en el que se creía que Macri iba a hacer otra cosa y el momento actual en que se empieza a sospechar y a sufrir las consecuencias, claro, de una acción que en realidad en los hechos está materializando aquello que se llamó antes de la elección de la campaña del miedo. Ahora, yo creo que es necesario reconocer que en el razonamiento de alguien que dice me está yendo mal, pero estoy dispuesto a sacrificar lo personal por el país, hay una cuota de generosidad, digamos, ¿no?, de nobleza en el razonamiento que es importante rescatar. Pero también es importante señalar que el sacrificio puede estar siendo un sacrificio absolutamente en vano desde ese punto de vista. Y yo quiero dar algunos ejemplos. Por un lado, remitirme a aquella famosa frase del general San Martín de seamos libres, lo demás no importa nada. Andaremos en pelotas como los indios, pero seremos libres. Bueno, es un ejemplo de sacrificio. Los sacrificios que hizo la población latinoamericana por las guerras de la independencia fue inmensa, de sacrificio noble y digamos con un fin elevado, que puede después concretarse o no, porque en las luchas por la liberación de un país se puede triunfar o se puede fracasar, pero que digamos
por lo menos la empresa en sí, era una empresa digna de ser respaldada y vivida. Otro ejemplo que se me ocurre de sacrificio con un destino, aunque sea un sacrificio en este caso no querido, son los enormes sufrimientos por los cuales pasaron las clases populares inglesas en el periodo de la Revolución Industrial inglesa. Esos enormes sufrimientos fueron resumidos por Federico Engels en un libro que se llama La situación de la clase obrera en Inglaterra, y fueron expresados en el terreno literario magistralmente. Seguramente algunos oyentes han leído libros por Dickens. Es decir, los padecimientos que enfrentó la sociedad inglesa para, digamos, parir la sociedad industrial fueron inmensos. Pero uno puede decir, bueno, pero esos sufrimientos llevaron a Inglaterra, ¿se justifican o no los sufrimientos? Llevaron a Inglaterra a transformarse en un país moderno, en el país, digamos, con una industria más potente en el mundo, y a transformarse en un gran imperio. Ahora, ¿puede ocurrir algo parecido con el proyecto macrista? Yo creo que en realidad es todo lo contrario. Es todo lo contrario. Es decir, el país va a estar más subordinado a los centros económicos y financieros internacionales. No va a ser más independiente como la Argentina de San Martín. Pero además, el destino de lo que dejemos de consumir o de ahorrar las grandes mayorías no va a ser canalizado hacia emprendimientos o realizaciones que, digamos, que desarrollen la potencia económica del país, y en tal caso, si nos hace sufrir a las generaciones actuales, al menos sea un esfuerzo que vaya a redundar en beneficio de nuestros hijos o nuestros nietos. No, eso no va a ocurrir. Eso no va a ocurrir porque en realidad lo que estamos haciendo es financiando con el sacrificio popular cosas como las utilidades de los bancos, sobre las utilidades particularmente del capital extranjero, el saldar las cuentas de los fondos buitres, o sea, pagarle a los especuladores más roñosos y delincuenciales que hay en el mundo financiero actual. Y no para recuperar, como se dice, la capacidad de crédito del país, sino para satisfacer la voracidad de los centros financieros internacionales, que lo único que van a hacer, en tal caso con la Argentina, es endeudarla improductivamente más, para que después paguemos los platos rotos. Nosotros, y por eso la Argentina está empantanada hace 200 años en las situaciones que está, y nunca ha llegado a ser un país avanzado. Nosotros carecemos, Aldo Ferrer lo dice con toda claridad, de una élite nacional que se proponga construir su poder, no otro poder, su poder en el país, en base al país, para el país, y digamos con fundamento en el desarrollo del mercado nacional, que significa, en otros términos, con desarrollo de la capacidad productiva y de consumo de las grandes mayorías, que son las que construyen una realidad económica rica, variada y digna de ser vivida para el conjunto de la nación. En realidad lo que vamos a financiar con nuestro sacrificio es la fuga de divisas, el enriquecimiento de los núcleos fundamentales del agro pampeano, que no reinvierten, despilfarran su riqueza, sus ganancias
digamos, en gastos suntuarios, en la fuga de divisas, en comprar departamentos en Miami o Punta del Este o en Nueva Córdoba si no les da para más el cuero, pero no en la creación de una Argentina, digamos, con una producción agropecuaria más rica, que digamos que en lugar de exportar granos, exporte productos elaborados. Eso no va a ocurrir. Entonces, en realidad, creo que si tenemos que hacer algo con la capacidad para hacer algún sacrificio por el país, tenemos que darle a ese sacrificio o a esa voluntad un destino diferente que el de servir de pasto, digamos, a los explotadores del país. Bueno, y acá dice Carlos, ¿qué opinión te merece el comentario? Dice que se hizo el 22 de marzo en el Centro Cultural Néstor Kirchner, sí. Donde dice que el presidente dijo: la gente se tiene que sincerar que es pobre, que tenía un nivel de vida que no le correspondía. Bueno, yo le agradecería a Carlos, yo he visto ese comentario, he tratado de encontrar una fuente cierta del comentario, algo que me permita tener la seguridad de que no ha sido una cosa inventada. Y no he logrado, digamos, encontrar un video, una grabación, una declaración de prensa, algo que me permita saber a ciencia cierta que Macri dijo eso. A mí no me extrañaría que lo haya dicho, pero para opinar sobre los dichos del presidente tengo que constatarlo, si no, digamos, estoy atribuyéndole cosas que no puedo confirmar que haya dicho. Entonces, si él tiene realmente una fuente segura de ese comentario, que yo también lo he visto, pero no he podido constatarlo, bueno, le ruego que me lo envíe al muro de Facebook, por un mensaje de Facebook, por algún medio, o lo informe en la radio, para que lo podamos tratar seriamente. Bueno, gracias, Aurelio. Hasta el sábado que viene. Hasta el sábado. Que nos den la lata, porque el que presta la plata es el que marca el camino. La patria tiene salida con cultura nacional, que es todo lo universal, visto con ojos de criollo, sin comerse los embrollos del cipallaje local.